nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 21º después de Pentecostés y vemos en el Evangelio de hoy la parábola del siervo desaforado, cruel. Las parábolas, como sabemos, son comparaciones que nuestro Señor toma, a veces un poco estrambóticas, sin ser inglés, dicho sea de paso, porque los ingleses tienen esa fama de ser extrambóticos o un poquito raros por snob. Pues bien, sin ser estrambótico, nuestro Señor a veces toma en sus comparaciones hechos extremos, desproporcionados, que nos pueden parecer incluso exagerados, pero es justamente para que tengan esa consecuencia de poder penetrar a veces en nuestra dureza o falta de comprensión y a través de una exageración entender la realidad que se nos quiere proponer. Y por eso aquí en la parábola de hoy hay dos deudores, que uno debía una millonada, mientras que el otro le debía, como decir, 1,000 pesos. Y así entonces ese que debía una enormidad le ruega a su amo, al rey, que le tenga paciencia y que él le pagará todo, que no se desespere, que no lo venda a él y a su familia para saldar con ello la deuda o parte de la deuda, y que él pues saldará eso si el amo le tiene esa paciencia. Y evidentemente pues le da ese plazo. Viene otro siervo que le debe a este siervo una insignificancia, casi lo ahoga, lo estrangula y lo quiere meter preso. Le cuentan los otros consiervos al rey lo que pasó, y indignado con justa razón le hace ver que así como él fue condescendiente con él, como él a su vez, por muchísimo menos, no iba a ser condescendiente y misericordioso, tratando de hacer lo que con él hicieron. Y pues entonces la gran moraleja que nos da nuestro Señor de saber perdonar las ofensas y las deudas. Esto está en relación con la petición del Padre nuestro: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no son ofensas, son deudas, porque la ofensa incluso se puede perdonar y queda la deuda, porque no haya ofensa ya perdonada no quiere decir que no quede deuda. Por eso el purgatorio, pagar las deudas por los pecados mortales, por los pecados veniales. Así que de ahí que hay que saldar
también las deudas, lo más que se pueda en esta tierra, porque si no, nos tocará en el purgatorio, como de algún modo lo indica también la parábola de hoy. Y perdonar de corazón, no por una reconciliación de conveniencia, como muchas veces ocurre, sino que sea con el alma. Perdonar. ¿Y qué es lo que le tengo que perdonar? Pues justamente no tener en cuenta la ofensa, redimirla, liberarla, eximirla, condonarla, no tenerlo en la lista negra. Este me debe y hasta que no pague. Y eso, aunque no se arrepienta, porque será Dios el que juzga. Y tener esa disposición de perdón. ¿Qué es lo que muchas veces falta? Y no se diga ya la venganza. Por eso el padre Castellani decía: hay que distinguir bien las cosas, porque es verdad que la injusticia no se perdona. La ofensa como mal, el hombre no la puede aceptar. Otra cosa es al pecador arrepentido. Entonces, en primer lugar, no tener venganza, porque este me la hizo, yo se las voy a hacer pagar. Y se lo hago tan meticulosamente que le amargo la vida en el trabajo, en la casa o donde sea, cada vez que pueda. Como chuzar a otro no con una espada, sino a punta de fino alfiler. Pero a ver en qué queda tanto alfilerazo. Y esto lo digo, mis estimados hermanos, porque hay mucho resentimiento en el corazón del ser humano. No sabe perdonar. No tiene la nobleza de corazón de saber perdonar, de condonar la deuda. Y le pedimos perdón a Dios y Él nos perdona, pero como el otro siervo, que Dios nos perdona a los millones, por decirlo así, y el que me debe 10 centavos, a ese lo aplaza. Porque la ofensa hecha a Dios es como una millonada ante la ofensa o la deuda que el otro tiene conmigo. Esa es la proporción tan desproporcionada. Entonces, si Dios me perdona la millonada de mis ofensas porque Él es infinito, ¿cómo yo no le voy a perdonar a mi prójimo los centavos de deuda que tiene conmigo? Y vemos cuán real es la comparación y la imagen. Y cuán real es ese deseo de venganza. Y no por reivindicación de justicia, sino para sacarme yo esa ofensa que yo no sé perdonar, para desquitarme, en definitiva. El rencor, el odio que no deja perdonar. O cuando se perdona por conveniencia,
reconciliación de conveniencia, pero no de corazón. Entonces hay que saber distinguir. Claro está que el que no se arrepiente de su ofensa, yo no estoy obligado a devolverle la amistad y el cariño que antes le tenía, pero lo perdono, no lo odio, no me quiero vengar, no le guardo rencor, no le tengo recelo, no le estoy buscando la caída para desquitarme, sea de frente o sea con el jefe, por ejemplo, mostrando los defectos para que reciba ahí la humillación, el castigo, la reprimenda. Vemos cuántas acciones humanas se tejen por esa falta de perdón. Y si la otra persona no se arrepiente, yo la perdono igual. Pero claro está, no tengo por qué volver a la misma amistad, ni al mismo cariño, de lejos. Allá él. Pero le perdona a uno de corazón la deuda insignificante que tiene con uno, porque Dios nos perdona infinitamente más. Y por eso entonces, así poder cumplir a cabalidad lo que pedimos en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Le condonamos la deuda, la tenemos por saldada, redimida, lo liberamos de esa deuda. Eso quiere decir condonación, para que también Dios me condone a mí la deuda mía, que es mucho más, mucho mayor. Esa es entonces, mis estimados hermanos, la gran lección del Evangelio de hoy, que si lo aplicáramos, podríamos decir que el mundo sería una maravilla. Y ya vemos cuán lejos estamos de eso, porque justamente nos cuesta perdonar. Somos resentidos, rencorosos. Y eso es lo que tenemos que combatir con la ayuda y la gracia de Dios. Y eso no quiere decir que no haya enemigos. Pero Dios me manda a amar al enemigo, desearle el bien, pero no me voy a poner al lado del enemigo para que me mate, que es muy distinto. Pues bien, y enemigos vemos cómo San Pablo nos los dice en la epístola de hoy. Una vez más, la consonancia que hay en la gran mayoría de los domingos entre el Evangelio y la epístola. Y nos habla de los enemigos no solamente de la carne, es decir, las propias miserias, los defectos, el combate espiritual que uno tiene con uno mismo, con la propia concupiscencia, debilidad, sino también contra los enemigos espirituales,
los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra las potestades infernales de los ángeles apóstatas, porque eso es el diablo, un ángel apóstata, y apóstatas todos los que con él pues se opusieron a Dios. Esa apostasía primigenia que hubo, ese rechazo, y esos espíritus rigen, gobiernan este mundo. Por eso dice nuestro Señor que es el príncipe Satanás de este mundo, y de ahí la lucha que hay con el mundo. Luego hay enemigos, y los demonios son los peores. ¿Y qué nos dice entonces de armarnos con la armadura de Dios para combatir no solamente contra la carne, sino contra los espíritus malignos que merodean por el mundo? De ahí la importancia de ese doble combate, no solamente a nivel personal, individual, contra el viejo hombre, sino contra los ángeles apóstatas. Y nos dice claramente que estemos armados con la armadura de Dios para el día malo. Y Dios sabe si no estamos ya en ese gran día malo por antonomasia. Porque día malo puede ser para cada uno tener su día malo, su prueba, su tentación. Pero el gran día malo para toda la iglesia son los últimos tiempos apocalípticos de gran tribulación, de gran apostasía o defección de la fe. De abominación en el templo, exactamente como hoy vemos. Y ese es el gran día malo. ¿Y cómo lo debemos de resistir? En la fe, con el escudo de la fe y la palabra de Dios, de la verdad. Para defendernos y defender a la iglesia, porque ese humo de Satanás, dicho por Pablo VI, entró en la iglesia. Es un hecho. Y si no, ¿de dónde esta confusión apocalíptica, esta hecatombe? ¿Qué queda de la fe? ¿Qué queda de la estructura de la iglesia? La iglesia es visible, pero yo no puedo ver esa visibilidad de la estructura de la iglesia en jerarcas apóstatas. Como tontamente Monseñor Felé y sus secuaces como el padre Pfluger hacen. Y no es que yo quiera repetir la historia, pero ustedes saben muy bien, o por lo menos habrán escuchado, que el padre Pfluger, primer asistente, hizo una entrevista a una revista alemana
Es él el que saca el tema. Yo no busco pelea, pero como hombre viril, si me salen al paso, con la espada se encuentra. Ese es el temple del guerrero, del toro bravo. No me meto con nadie, pero si me embiste, allá voy con toda la furia y la carga, de frente. Y pues bien, ¿qué dice el querido padre Pfluger? Que la situación de la fraternidad es irregular, la situación canónica es anormal y que por eso hay entonces que remediarla. Pero pedazo de animal, ¿quién es el que gestiona la anomalía? Hay una anomalía, pero la anomalía está en la iglesia oficial, moderna, no en la tradición. ¿Quién es el irregular? Es increíble. Pero como él tiene por dogma de fe que este Papa en concreto, Benedicto XVI, tiene que ser Papa a todo precio, como el tonto que cree que esta hostia tiene que estar consagrada con la presencia de Dios, es la misma comparación. Esta hostia estará con la presencia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, si ha sido válidamente consagrada por un válido sacerdote que haya tenido materia, forma e intención de la iglesia de hacer. Pero si el sacerdote judaico, como los ha habido, dice arriba perico, en vez de consagrar, y se equivocan los fieles que adoran esa hostia en su fe, se equivocan en el concreto, objetivamente, pero su fe que les dice que allí debe de estar Dios, se equivocó la iglesia. No, Señor, porque la iglesia no me dijo que esta hostia, sino que toda hostia que sea legítima y verdaderamente consagrada, goza de la divina presencia. Lo mismo que un papa. Es de fe que el papa sea papa si es legítimo. Pero si está en juego su legitimidad, yo no puedo decir que este papa es de fe. Que no sean tan imbéciles, pues que no conocen la teología, por Dios. Y si eso no fuera así, ¿cómo es posible que San Vicente Ferrer se equivocó con el Papa de turno y estuvo con Pedro de Luna, Benedicto XIII, antipapa? Entonces se equivocó en la fe, no solamente de hecho y objetivamente, sino en la fe. Después rectificó. ¿Qué quiere decir eso? Es claro el ejemplo. Entonces, ¿cómo va a decir él esa barbaridad, esa falta de distinción teológica? Al colmo, que dices que no tenemos una concepción protestante de la iglesia,
Porque la iglesia es visible. Y es visible en este Papa. Pedazo de animal, 1,000 veces más. La iglesia será visible en este Papa si este Papa es legítimo. Pero si no es legítimo y se cuestiona su legitimidad, no me lo venga a proponer como de fe a tabla raja. Y decirme que no tiene una concepción protestante de la iglesia. Pues él tiene con Monseñor Felé, el padre Misberger, Duchalar, Lorenz y toda esa basofia que no entiendo por qué han entrado en la fraternidad. Porque si eso es verdad, es desde un principio. ¿Por qué fueron a Ecón? ¿Por qué recurrieron a Monseñor Felé, a Monseñor, Lefebvre? ¿Por qué fueron allá? Si es así, ¿por qué hace 30 años o 40 o cuando sea ingresaron en Ecón? La situación, ¿cómo era? ¿Era normal? ¿Era canónicamente normal? ¿Era el mismo problema teológico? Lo que pasa es que son o unos traidores o unos infiltrados. ¿De qué visibilidad me va a hablar de la iglesia? Cuando Monseñor Lefebvre decía, no confundáis la visibilidad de la iglesia verdadera con la iglesia conciliar. Ellos no tienen las 4 notas basadas en la unidad de la fe. La unidad de la fe que la hace una iglesia. La unidad de la fe en la santificación y la hace santa. La unidad de la fe universal en el tiempo. Y la unidad de la fe con todo lo transmitido, la tradición que viene de los apóstoles. No tienen la fe, no la profesan. Eso es visibilidad de la iglesia. Pero hay que ser ciego, tuerto, miope o marrano directamente, por Dios. Es que están faltando a los elementos mínimos de una lúcida teología. No hagan dogma de fe lo que no es de fe. Y si para ellos es así, ¿por qué no se largan? Lárguense, señores. Pero no corrompan la obra de la tradición. No destruyan la verdadera resistencia. No confundan a los fieles. ¿Qué les pasa? Realmente se salvan de no tenerlos frente, porque no me temblaría la mano para decapitarlos por viles, canallas, traidores, falsificadores. Y los quiero ver el día del juicio. Esto es el colmo.
Y la visibilidad de la iglesia está hoy en ese pequeño rebaño reducido a su mínima expresión, prácticamente sin sacerdotes. Y no en la Roma apóstata, la Roma modernista, la iglesia posconciliar o conciliar, que es la iglesia del anticristo, pseudo profeta, anticristo religioso. Ese es el gran drama. Y por eso dijo Nuestra Señora en la Salet: Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Y esa sede del anticristo, de Roma prostituida, es la iglesia visible, lo será para Monseñor Felé, para el padre Pfluger. Pero no, en realidad y en verdad, con todo el derecho de la teología. Es una vergüenza. Y lo dice claramente. Y dice cosas más, pero no me voy a alargar, ni amargarme la sangre, porque me da indignación que se manipule así lo sagrado con visos de verdad y de santidad, y nadie le sale al paso. Nadie le dice: botarate, ¿qué te pasa? Y sí sabrán, y lo digo porque el padre en cuestión lo conocen aquí en Colombia, tanto en Bogotá como en Bucaramanga. El padre Trincado ha hecho una excelente carta. Una excelente carta donde culmina, por si fuera poco, pidiéndole a Monseñor Felé, con todo el respeto, que renuncie. Magnífica carta que espero que hayan leído, y si no, léanla. Radio Cristiandad la publicó. Y ya recibió su primera amonestación, porque a Monseñor Felé no le falta ánimo para decapitar al que se le oponga. Es un gurú, es él, y solo él. Cree que está en la verdad, ni se cuestiona por un segundo si su posición es o no la correcta. No pide consejos ni a los otros 3 obispos, que los ha anulado. Y la carta del padre Trincado muestra cuán lejos están los otros obispos, que fueron o debieron de ser ellos los que hayan tenido que escribir esta carta, sea individualmente o sea los 3, pidiéndole así públicamente, después de denunciar toda la división que hay en la fraternidad, de la cual habla el padre Trincado. No lo digo yo, que soy considerado un paria, un loco. Claro, el que tiene 24 horas antes razón de anunciar un temblor o una hecatombe o lo que fuera, es considerado loco. Ya lo decía el padre Castellani, pobre de aquel. Y yo esto no lo dije hace 24 horas,
Lo dije hace ya más de 3 años y medio largos, de forma explícita, que propinó mi expulsión. Que es mi honra, porque yo no me avergüenzo de lo que es la medalla de oro, doblemente excomulgado, bendito sea Dios. Ni Monseñor Lefebvre tuvo esa corona, a él lo excomulgaron inválidamente la iglesia oficial. A mí me excomulgaron con él por estar con él, y después los que se dicen sucesores de él me excomulgan expulsándome. Doble corona. Espero no tener una tercera, porque parecerá, aunque sea una parodia un poco chistosa, una tiara que ya desapareció de la cabeza de estos papas judíos. Porque Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI son papas judíos, nacidos de hembras judías. Lo dice el padre Vila, Luigi Vila. No sé si por lo Benedicto XVI, pero de todos modos, sí lo dice, tanto en el libro que hizo para derribar la beatificación de Pablo VI y derribar la beatificación de Juan Pablo II. Y de este sabemos que es judío, porque ya también hay toda la genealogía de donde viene, que ha sido pública. Entonces, no estoy diciendo nada descabellado. Lo descabellado es que ellos estén ahí, eso sí, pero ese es el misterio de iniquidad, la abominación en lugar santo. ¿Qué más queremos? Y eso es de fe para Monseñor Felé, para el padre Fluger y compañía. En eso quedaron los 2 o 3 años de discusiones. Les dieron vuelta las neuronas, les cambiaron el chip. Es lo menos que se puede pensar. O si no, lo que ya dije antes. Pues bien, mis estimados hermanos, vemos cuán grave es la situación, y detrás de eso están los ángeles apóstatas. Por eso nuestra defensa en este día malo, en este gran día malo, siguiendo el itinerario de San Pablo, es armarnos con la armadura de Dios, con el escudo de la fe y con la espada intransigente de la verdad, para decapitar el error. Es San Pablo. Por eso a San Pablo lo pintan con una espada. La espada no la tiene de adorno, por lo que significa. Y aquí vemos cómo nos dice. Es que faltan realmente dentro de la iglesia, dentro de la tradición. Eso es lo lamentable de los otros 3 obispos, que no tienen la espada. Monseñor Williamson, que pareciera, y que tiene la espada, el leopardo que tiene la espada, pero que como que se le perdió, se le oxidó, porque esa espada
yo no la veo blandir como debiera de ser. Esa es la gran, y lo voy a decir, prueba para Monseñor Williamson. Está a punto de ser expulsado, no sé si ya lo expulsaron, pero de todos modos ya le mandaron el jaque mate. O te frenas, te callas y me pides perdón a mí, el gurú, Monseñor Felé. Pides perdón cuando es él el que tiene que pedir perdón, miserable. ¿De qué le tiene que pedir perdón Monseñor Williamson, que no es santo de mi devoción? Pero hay que ser justos. Y no es santo de mi devoción, no porque yo tenga algo personal, sino porque no lo veo con la entereza, el averaje que debiera de tener. Él ya debiera de haber dicho a todos estos sacerdotes: cuenten conmigo. Y no todavía que no saben qué hacer. Pues bien, esa espada no se ve. Y Monseñor Williamson tendrá que probar con los hechos de qué lado está verdaderamente jugando. Y yo lo digo, mis estimados hermanos, porque el demonio está detrás. Roma es la que está jugando el tablero de ajedrez. Monseñor Felé es un títere en manos del Vaticano. No hay nada que hacer. Ahora, el Vaticano, en su sapiencia infernal, sabe que va a haber o tiene que haber una reacción. Esa reacción hay que implotarla, hay que castrarla. Y la mejor manera de hacerlo es ponerlo bajo la égida de un obispo que aparenta estar en contra, y para colmo lo hacemos expulsar para dar garantías, pero en el fondo eso se implota y no hay la reacción que debe de haber. Y eso explicaría por qué él tiene en el escudo el emblema de la Rosacruz. Yo no juzgo, digo simplemente las cosas como son. Y sería perfectamente entonces una obra maquiavélica de tipo Rosacruz, con perfume francés. Yo aplasto la cruz y la reacción no se da. Y no porque estén con pinche con Felé, no. Las órdenes vienen de arriba. Si no es así, si me equivoco, y ojalá me equivoque, que actúe entonces en consecuencia. Ahora que ya lo han echado o que lo van a echar, que recapacite, reniegue del motu propio que aceptó y que salga, reencuentre la espada que tiene en su emblema, y que lo de la Rosacruz sea una estrafalaria idea estrambótica de un inglés snob. Pero al pan pan y al vino vino. Y será la actitud de Monseñor Williamson la que determinará de qué juega, de qué lado está. Y lo digo a propósito porque sé que esto le va a llegar a él y le llega a Roma y a todo el mundo que quiera oír. Pero no hay que dejarnos
tomar desprevenidos. Porque estos sacerdotes que se han ido, otros que están por irse, otros que están por echar, como el padre Trincado, que ya está sentenciado, pero que tuvo la valentía de hacerlo. Aunque dicho sea de paso, personalmente yo lo quise conocer, saludarlo, y no me quiso dar la cara. Y a mí me dolió muchísimo. Pues bueno, en buena hora, que ahora reaccione. Claro que a mí no me van a reconocer nada, no importa. Los hechos hablan. Pero estos sacerdotes y todos los que están detrás, que no se animan, si no tienen esa enjundia que los consolida en la fe, y no están preparados para que con obispo o sin obispo, con líder o sin líder, porque hay incluso otro que dice necesitamos un líder, y ese es Williamson, y si no tienen el líder no van a defender su fe, su sacerdocio, a los fieles, se van a vender. Pues me toca a mí defenderme con la bayoneta hasta morir. Esos son los soldados de Cristo. O nos vamos a hundir porque el capitán se nos murió en plena mar. No, señor. Entonces estemos prevenidos. Sacerdotes que reaccionan con o sin líder, con, que a mí no me gusta esa palabra líder, con o sin obispo, con o sin Monseñor Williamson Otissier, que puede reventar en cualquier momento a favor, a su modo, por supuesto. Yo como sacerdote de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ordenado in eternum, es decir, en el cielo y en el infierno, seremos sacerdotes para toda la eternidad, para la felicidad o para la desgracia. ¿Voy a quedarme sin defender la Iglesia? En esta época apocalíptica, a cada insignificante sacerdocio, por el solo hecho de su ordenación, si no tiene un general, le toca hacer las veces de general y de capitán. Y aunque se quede solo combatir hasta morir. Y si no, más vale no le hubiera valido haber nacido y haberse hecho ordenar. Así de trágica es la situación. Esto no es un juego. Aquí está en salvación las almas de todos y de cada uno. Y el combate no es solamente contra mi carne, mi concupiscencia, mis defectos. Por encima de eso está el gran combate contra los espíritus infernales apóstatas que gobiernan este mundo y a la iglesia de este mundo que se les ha entregado a los pies de Satanás. Esa es la realidad. Pues bien, mis estimados hermanos, no sé si he sido claro. A veces me parece que soy confuso, pero trato de decirlo lo más claro que pueda. Pues bien, pidámosle a la Santísima Virgen María realmente
que nos asista, porque esta situación es tremenda, tan tremenda que ya uno ve, si esto se alarga, no hay nadie que quede de pie. Nadie quedaría de pie. Por eso hay que pedirle a Dios, a nuestro Señor, Jesús, ven, como lo pidió Pío XII en su mensaje pascual en 1957. Ven, Señor Jesús. Hay hartos indicios de que tu venida no está lejana. Pues bien, tengamos eso presente, y así que nuestra oración se eleve suplicante a Dios en esta hora mala, este día malo. No es hora, día, porque no es una hora, es un día, y un día pueden ser como 1000 años en la Escritura, o 1000 semanas, o meses, o lo que fuera. Pero ya hay una duración más prolongada. Y la verdadera iglesia perseguida cruelmente, y se mantendrá firme en la fe. Nada más. Pues bien, pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a mantenernos en este glorioso combate, que no es solamente contra los hombres, sino contra los ángeles apóstatas. Que Dios nos ayude y nos asista, dándonos esa consolidación en la fe, esa firmeza y esa asistencia que Él ha prometido. Allí donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.